Este capítulo de la Biblia, Dios le bendiga a mis amados hermanos, es un capítulo largo, pero que embarca, este, o mejor dicho, se establece un, un principio muy importante para el pueblo de Israel, que hoy por hoy todavía este capítulo eh, es como parte de la historia de Israel. ¿Están aquí conmigo? ¿Pudieron escucharlo? Amén. Amén. Amén, amén. Sí, pudieron Amén. escucharlo. Excelente. Nosotros vamos a compartir para hacer un resumen de las cosas que pudimos ver en este día. Así que de lo que pudimos leer y escuchar, quisiéramos entrar en detalle de una vez, ya que el tiempo, ¿verdad? No se detiene. Quisiéramos, antes de poder entrar a hablar sobre el censo, hacer memoria que el capítulo comienza de una manera explicando de un contexto que nosotros el día de ayer pudimos, lo que pudieron leerlo o lo que pudieron asistir, ya sea por Zoom o lo pudieron leer en su casa, el hermano Carlos estuvo hablando sobre la apostasía que hubo en medio del pueblo. El capítulo 25 del libro de Números describe la apostasía de los israelitas en Baal Peor. Y algunos de los eventos que sucedieron antes de esto fue que los israelitas se unieron con las mujeres de Moab y adoraron a Baal Peor. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Otra cosa que pudimos ver allí fue que Dios ordenó a Moisés que castigue a los líderes de Israel. En el capítulo 25 del versículo 4, nosotros vemos que Jehová le dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. También vimos que Fines, hijo de Eleazar, mató a un israelita y a una mujer madianita que estaban cometiendo incesto, estaban cometiendo fornicación. Eleazar, lleno del celo de Dios, lo traspasó a los dos con una lanza. También vimos que Dios hizo pacto con Fines y le concede la paz. Es decir, luego que él hace este acto, vemos cómo Dios también hizo pacto con este joven. Y eso lo vimos en el versículo 10. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, la acción que hizo Eleazar provocó detener la ira de Dios, hizo expiación. También vimos que Dios le ordenó a Moisés que castigue a los madianitas. En el versículo 16 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo,
hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en tocante a Baal Peor y en tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Esto fue lo que nosotros vimos el día de ayer. Entonces, al iniciar este capítulo, nosotros vemos que lo primero que inicia es hablando de un censo, pero el capítulo inicia de la siguiente manera: aconteció después de la mortandad. O sea, lo que está diciendo que el censo es después que todo esto aconteció, todo lo que aconteció en el capítulo 25. Entonces quisiera que usted preste atención, porque el censo tuvo un gran significado. Así que de lo que vamos a hablar hoy va a ser del censo de los israelitas. Número uno, nosotros vemos que Dios ordena a Moisés a realizar un censo de los israelitas, de varones de 20 años en adelante. Eso lo vimos ahí desde el 1 al 4. Eso fue lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Dice que esto es parte de lo que vamos a ver. Solamente se lo voy a mencionar. Lo vamos a mirar más adelante. Número 2, dice que se realizó el censo y se contaron 601,730 varones. Es muy importante que pongamos atención, porque vamos a comparar el primer censo con este censo. Porque se supone que si en el primer censo, 2 meses después, según lo que dice, según lo que dice, ¿me escuchan? ¿Se está escuchando? Amén, hermano, amén. Ok. Según lo que dice el libro de Números, en el capítulo 1, habla de ese primer censo que sucedió a los 2 meses del pueblo de Israel salir. Entonces, si aquí pasaron aproximadamente unos 38 años a donde estamos leyendo ahora, se supone que la población tenía que haberse duplicado o triplicado en 38 años. Entonces vemos que el número también es diferente. Es decir, en vez de que haya más, hay menos. Según el conteo, hay aproximadamente unos 1,000 y pico de varones menos. Vamos a entender por qué sucedió todo esto, por qué hay menos varones, y también por qué fueron varones de 20 años en adelante que también Dios volvió a contar. ¿Qué pasó con los demás? Se menciona, número 3, se mencionan las familias y los clanes de las tribus. Esto es muy importante y eso lo vamos a mirar en detalle. ¿Por qué la Biblia menciona a los clanes por tribu? También se destaca la disminución del número de varones en comparación con el primer censo de número 1:46 debido a la rebelión en el desierto. Era lo que le estaba diciendo arriba, que hay una gran diferencia en estos dos censos que se hacen. Bien. ¿Qué vamos a aprender en esta lección? En esta lección vamos a aprender que Dios es un Dios de orden y organización. Por eso, cuando el pueblo de Israel termina esta mortandad, que Eleazar detiene la ira de Dios, vemos como inmediatamente Dios le ordena a Moisés hacer un censo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Dios no está de acuerdo con el desorden. Su pueblo tiene que estar ordenado, sin importar, amado, razón social, sin importar su estatus económico, su estatus social,
no, 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 no. El tamaño de su casa, el tamaño de su familia, el tamaño de su ministerio, el tamaño de la iglesia, no importa. Dios es un Dios de orden, ya sea con uno, ya sea con dos, con tres, o con 20, o con 1000, o 20,000. Dios es ordenado. Y eso lo vamos a aprender en este capítulo. Dos, vamos a aprender la obediencia y la fe son fundamentales. Aquí yo le puse algo en amarillo para que usted pueda notar esto. Lo puse así para poder hacer énfasis. ¿Qué pasa? La obediencia y la fe son fundamentales para para la supervivencia y el éxito en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que no obedece y no tiene fe carece de los fundamentos. Nosotros a esto le hemos llamado fundamentos bíblicos, donde todo lo que nosotros hablamos tiene que tener un arraigo en la palabra. Así que cualquier enseñanza que nosotros podamos extraer tiene que estar arraigado a la palabra. Así nosotros podemos ver que la obediencia y la fe son fundamentales. Una persona que quiera tener éxito en el evangelio tiene que saber que tiene que ser obediente y tiene que saber que tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que no obedece, entonces es alguien que no agrada al Eterno. Ok, punto número 3 que vamos a aprender es que la rebelión y la desobediencia pueden tener consecuencias muy graves. Es decir, es uno de los puntos muy importantes que queremos resaltar en este capítulo. Ok, y si vamos a hablar de censo, me gustaría preguntarle a uno de ustedes que me pueda decir, según su palabra, ¿qué es un censo para usted? Un Un censo. censo es cuando, bueno, lo hacen los censos en nuestros países, que van, bueno, en mi país, que van casa por casa contando los miembros de cada familia, por ejemplo, cuántas personas mayores, cuántos niños, cuántos ancianos, jóvenes, no sé, para saber qué cantidad de personas hay, eh, y las edades, y qué trabajan, qué hacen, de qué viven, y ya, eso. Amén. Bueno, Con la lo cantidad mismo iba a decir yo. demográfico, sí. Un censo es un Sería- recuento. Ajá, ¿cómo? Un censo es contabilidad, contar. Un Sí, recuento de un censo es contar a la población Ok, amén, demográficamente para saber eh, la cantidad de personas, el nivel educacional, las edades, los envejecientes, los niños, lo que son incluso extranjeros, eh, las personas que han muerto, todo, para saber la población, todo sobre la población que hay en ese año o en esa década, en ese tiempo. amén, excelente. Muchas gracias. Amén. Amén, Un censo también. El censo sí lo que dice no la información de la población, de la familia, eh, el grupo familiar, qué padecen, enfermedades, todo eso. amén, Amén, lo leo. excelente, Ando, sí, también. excelente. Amén, lo leo, hermano. Ok, sí, Sí, dice, un censo es un proceso sistemático y oficial para recopilar información demográfica y estadística sobre una población específica en un momento determinado. El objetivo principal de un censo es obtener datos precisos y actualizados sobre la cantidad, distribución y característica de la población. amén, excelente. Gracias, mi amado. Amén.
tal cual como lo pudo leer nuestro querido hermano, eso es. Cuando nosotros miramos eso ahora, diciéndole nuestra propia palabra, un censo simplemente es para tener de manera actualizada la contabilidad de toda una población. Absolutamente. Entonces, nosotros miramos que después que el pueblo de Israel sale de esta catástrofe, Dios le dice, hazme un censo. O sea, Dios quería que ellos contaran ahora cuántas personas le quedaban a ellos. Porque según lo que acabó de leer nuestro hermano Wilber, dice que primeramente necesita, el propósito del censo es recopilar información sobre una población específica en un momento determinado. En el momento preciso que el pueblo de Israel acaba de pasar por esta mortandad, Dios no manda a censar al pueblo mientras se están muriendo. Dios manda a censar el pueblo luego que el sacerdote Eleazar detiene a causa de la acción que él hizo. A Dios le agradó y detuvo la muerte. Entonces, como ya nadie se está muriendo, entonces Dios dice, hazme un censo. ¿Por qué? Porque el objetivo es ahora obtener datos precisos y actualizados sobre la cantidad. También para saber la característica del pueblo. Según lo que dice, ya esa parte lo leímos, según lo que vimos ahí en el número 26:1, Jehová le dice, aconteció que después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés, Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad del censo toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años hacia arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Es decir, vemos cómo el Señor hace un hincapié ahora con los hombres que pueden salir a la guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en el campo de Moab. Es bueno reconocer dónde que está el pueblo. El pueblo ya está en Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba. No tenían que contar de 20 años hacia abajo, era de 20 hacia arriba, como mandó Jehová a Moisés a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué razón? Y presta atención, porque en todo el resumen que vamos a hacer, al final tengo unas cuantas preguntas y queremos extraer todas las verdades de este capítulo. Que el Señor nos ayude a poderlo explicar bien. ¿Por qué razón el censo fue de varones de 20 años? Aquí le traje algunos puntos importantes para poderlo analizar. Número 1, la edad militar. En la antigua Israel, los varones de 20 años en adelante eran considerados aptos para el servicio militar, según lo podemos ver en el primer censo que se hizo en Números, capítulo 1, versículo 3. El censo servía para determinar el número de hombres disponible para la batalla. Esa es una de las primeras razones, según el libro de Números 1:3. También responsabilidad civil. A los 20 años, los varones eran considerados adultos y responsables de sus acciones. El censo reflejaba la estructura social y la distribución de responsabilidades dentro de la comunidad. Es decir, a un joven
con 20 años hacia arriba ya podía hacer cualquier cosa y se entendía que sabía lo que estaba haciendo. Si iba a la guerra, iba responsablemente, era un adulto, no era un niño, no era una persona que su cerebro todavía estaba bailando en que sí o si no, o en que si lo hago o si no lo hago. Número 3, herencia y propiedad. La edad de 20 años también estaba relacionada con la herencia y la propiedad. Los varones de 20 años en adelante tenían derecho a heredar propiedades y a participar en la distribución de la tierra prometida. O sea, toda persona que tenía menos de 20 años no podía heredar nada. Para poder heredar, tenía que tener 20 años hacia arriba. O sea, en otras palabras, ¿por qué Dios está tomando el censo con los varones de 20 años hacia arriba? Según este punto, es que ya no es un niño, ya es un adulto, ya es alguien que puede tomar responsabilidades, pero también tenía la capacidad de poder heredar. Representación tribal. El censo de 20 años en adelante permitía a cada tribu conocer su representación, fuerza dentro de la comunidad, lo que era importante para la toma de decisiones y las asignaciones de recursos. Eso es como ahora mismo en nuestro país, por ejemplo, una persona con 18 años ya puede obtener su cédula y ya él tiene derecho a votar. Por ende, puede también ocupar cualquier lugar público. Punto número 5. Propósito divino. Dios ordenó el censo para cumplir con su plan y propósito para Israel, incluyendo la conquista de la tierra prometida y el establecimiento de su reino. O sea, aquí vemos algo que es la soberanía de Dios. Dios en su soberanía, ¿verdad? Tenía propósito con el pueblo durante todo el trayecto que iban a tener en el desierto, y él estaba contando con los jóvenes de 20 años hacia arriba. Los de 20 años hacia abajo, Dios no contaba con ellos para la guerra, para pelear, para enfrentar a su pueblo. Independientemente que Dios era el que estaba siempre al mando de su pueblo, él tenía preparado siempre un séquito de hombre de 20 años hacia arriba dispuesto a pelear y a guerrear. En resumen, el censo de los varones de 20 años en adelante, el número 26, servía para determinar la fuerza militar, la estructura social, la responsabilidad civil, la herencia y la representación tribal. Todo ello en cumplimiento del plan divino para Israel. Por esa razón, el censo se hizo de 20 años hacia arriba. Ahora bien, se mencionan las familias y los clanes. Nosotros pudimos ver que en del capítulo, del versículo 5 al versículo 51, todos estos versículos se le dedican para la organización de la manera en la que Dios lo menciona como con clanes, las familias de cada tribu. Según número 26, encontramos un total de 12 clanes o familias principales. Estos 12 clanes corresponden a las 12 tribus de Israel. A continuación, le voy a presentar los clanes en el número de varones de 20 años hacia arriba. Por ejemplo, si usted ve la pantalla, aquí, usted puede ver que Rubén tenía 47,000
730 personas, hombres de guerra. Ahora bien, él tenía diferentes clanes. Podemos ver que tenía clan, por ejemplo, el clan de Anoc, de Palú, de Jerrón, de Carmi. Cada uno de esos clanes comprendían la tribu de Rubén. De manera así subsiguiente podemos ver cada uno de ellos. Si usted lo puede mirar ahí en la pantalla, ¿verdad? No voy a mencionarle todos los nombres por asuntos de tiempo, pero ahí usted lo ve. Ahí puede ver de la manera en la que el Señor organizó cada tribu. Simeón tenía 22,000. Gad tenía 26,500. Perdón, 40,500. Judá, anote ese número, tenía 76,500. Anótelo. Judá tenía 76,500. La tribu de Dan, muy importante este punto de Dan. Dan tenía 64,400 y tenía solo un solo clan. La única tribu que tenía un solo clan era la tribu de Dan. Muy importante ese dato. Neftalí tenía 45,400. Manasés tenía 52,700. Efraín tenía 32,500. Benjamín 45,600. Aser 53,400. Isaacar tenía 64,300 y Zabulón tenía 60,500. Estos eran los números de ellos. Ahora bien, cuando nosotros miramos, hubieron dos censos. En el primer censo, que se hizo 2 meses después, en el libro de Números, capítulo 1, nosotros nos damos cuenta que fue el primer censo que se hace. En este primer censo, cada tribu por su clan tenía una cantidad. En total, ellos tenían 603,550 hombres. 38 años después, en el segundo censo, vemos que ahora toda la misma cantidad de tribus tenían un total de 601,730. Lo que quiere decir que hubo una disminución en los hombres de guerra. Ahora, hay unos datos interesantes que traje para compartir. Según la Biblia, Dan era hijo de Jacob, hijo de Bilha, una de las sirvientes de Raquel. Eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 30, de versículo 1 al 6. Y están los versículos ahí. Dice, Raquel, viendo que no tenía hijos, pidió a Jacob que le diera hijos. Jacob se enojó con Raquel diciendo que no podía darle hijos. Raquel le dijo a Raquel le dio a Jacob a su sirvienta Bilha para que fuera su concubina. Bilha concibió y dio a luz ¿a quién? A Dan. Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia y también me ha oído la voz y me ha dado un hijo. Por eso le llamó Dan. Una pregunta así mismo brevemente. ¿Por qué le llamó Dan? Porque Dios le hizo justicia. Amén. Ah, Amén. Dice que Dan fue el quinto hijo de Jacob y el primero de Bilha. Su nombre significa Dios ha hecho justicia o Dios ha juzgado. Pero vemos, si le damos para atrás, de todas las tribus, Dan es el único que tiene un solo clan. Ahora, Hermano, ¿ese dónde está específicamente en el 23? No. Números 26, número 26, ¿Sí? versículo 23 al 25. Ah, 23. Ok, gracias, muy amable. Muy bien.
Entonces, mire este dato interesante. Analice, mire todas las tribus. Rubén tiene 43,000, 22,000, aquí 40. Judá, le dije que agarre ese número. Judá tiene 76,500. Neftalí 45, Manasés 52, Efraín 32, Benjamín 45, Aser 53, Isaacar 64,300 y Zabulón 60,500. Cuando usted mira la tribu de Dan, tiene 64,400 que queda simplemente debajo de Rubén. Rubén, déjame ver, sí, de Zabulón, déjame ver, De Judá, de Judá. déjame ver, le No, queda de- Zabulón y después Judá. O sea, en población, la que tenía un solo clan quedó en tercero, pero recordamos que Dios a esta mujer había decidido hacerle justicia. Bien, solamente le quise traer el dato para que podamos entender esa parte. Otro dato interesante en este capítulo es que según número 146, en el primer censo realizados en el desierto de Sinaí, se contaron un total de 603,550 varones israelitas de 20 años en adelante. No se puede observar que hubo una disminución de unos 1,820 varones en el total y cambios en la cifra de cada tribu. O sea, esta disminución se debió principalmente a la rebelión en el desierto y la consecuencia que Dios impuso sobre los israelitas. ¿Qué queremos decir con esto? Uno de los puntos que nosotros habíamos dicho que íbamos a resaltar es la importancia de la obediencia y la consecuencia de desobedecer a Dios. Este pueblo en el libro de Números apenas tenía 2 meses que había salido de Egipto. Allá en el Sinaí se hace el primer censo. Llegan aquí ahora 38 años después y cuando Dios lo está preparando a ellos para entrar a la tierra, le hace el censo dentro de los varones. En vez de haber una multiplicación de los 603,550 varones que habían allá en Números, capítulo 1, versículo 46, ahora hay menos 1,820 varones. Y todo esto se debió a toda la rebelión que tuvo el pueblo de Israel. Dígase que si el pueblo hubiese obedecido, estos 603,550 se pudo haber multiplicado quizá por 5, por 6. Y Israel hubiese tenido un equipo de guerra que cuando hubiesen entrado a la tierra, hubiesen llenado la tierra al instante. Pero a causa de toda la rebelión que el pueblo tuvo, la mayoría murió en el desierto. Otro dato interesante en este capítulo es que según la Biblia, aproximadamente 38 años habían transcurrido del primer censo, ya eso se lo dije. El primer censo se realizó en el desierto de Sinaí justo antes de la entrega de la ley. En el segundo censo se realizó en las llanuras de Moab justo antes de entrar a la tierra prometida. O sea, analice esto. Dios hizo un censo antes de entregar la ley. Ahora lo va a entrar a la tierra prometida y hace otro censo. Ok. Durante este periodo de 38 años, los israelitas estuvieron en el desierto del Sinaí. Viajaron por el desierto, se rebelaron contra Dios y fueron condenados a errar por el desierto durante 40 años. Lucharon contra varios enemigos y conquistaron territorios. Se prepararon para entrar a la tierra prometida, que es lo que estamos leyendo ahora. Es importante destacar que en este periodo de 38 años fue un tiempo de prueba y purificación para los israelitas, durante el cual
Dios los guió y los disciplinó para prepararlo para entrada a la tierra prometida. Estamos diciendo, mi amado, que la disciplina, la purificación, que la prueba, todo esto que el creyente pasa es porque Dios te quiere pasar a otro nivel. Se recuerda que empecé diciéndole, Dios siempre nos quiere llevar de un nivel a un nivel mayor. Así mismo es. Cuando usted se encuentre pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades, por problemas, tiene que entender que esas pruebas las tenemos que pasar con 100. Tenemos que pasarla en obediencia, con fe, porque solo así podemos pasar con todo, absolutamente con todo. El pueblo tuvo que desperdiciar un sinnúmero de hombres en el desierto porque ellos desobedecieron y le faltó fe. Otro dato interesante, los hijos de Coré no murieron porque se arrepintieron y se separaron de la rebelión del padre. Según lo que nosotros pudimos leer, en número 26, versículo 11, dice que, pero los hijos de Coré no murieron, lo que implica que fueron excluidos de la condenación que cayó sobre su padre y sus seguidores. Coré fue un levita que había liderado una rebelión contra de Moisés y Aarón allá en número 16. Sin embargo, sus hijos no participaron en la rebelión y se separaron de su padre. Por lo tanto, Dios los perdonó y les permitió vivir. Este evento muestra la misericordia y la justicia de Dios, quien no condena a los inocentes y reconoce la fe y la obediencia de aquellos que se separan del mal. La Biblia no proporciona muchos datos sobre los hijos de Coré, pero se cree que ellos pudieron haber sido Asir, el Caja y Abisaf. Eso es lo que se cree. Ahora, por eso traigo otros datos muy interesantes, mis amados, porque Coré, nosotros conocemos cómo él murió, de la manera en la que la tierra se lo tragó, mas sin embargo, los hijos de él no murieron. Lo encontramos aquí en el versículo 11 del capítulo 26, dice que más los hijos de Coré no murieron. Eso es que ellos no persiguieron la rebelión de su padre. Es muy importante nosotros mirar, muchas veces vemos personas que se rebelan y se apartan del evangelio, o a veces usted es hijo, o usted es padre, o amigo, o usted es hermano de alguien que se separa de Dios, o que quiere rebelarse contra Dios, porque él lo haga, no lo haga usted, porque cuando a él le caiga su castigo, le va a caer a él, pero si usted le sigue los pasos, también le va a caer. Los hijos de Coré son un ejemplo a que ellos, como no continuaron con la rebelión que hicieron ellos contra Moisés, que hizo Coré contra Moisés, los hijos de él no le siguieron sus pasos y esto le permitió a ellos vivir. Un dato muy importante. La repartición de la tierra por suerte. Otra cosa que nosotros vimos, según los capítulos que leímos en los versículos 55 y 56, dice la repartición por suerte. Es bueno traer a memoria esto para conocer qué es la suerte para los judíos. Para los judíos representa divinidad y providencia. Por eso nosotros tenemos que contextualizar, porque a veces usted puede escuchar a un judío quizá hablando de suerte, como nosotros lo miramos en el sentido de que, wow, yo lo pienso en mi, ¿verdad? De manera occidental, yo pienso que la suerte lo buscan los brujos, los adivinos, etc. Ahora, para los judíos, esto significa divina providencia. Dios quería demostrar su soberanía y su control sobre la distribución de la tierra. O sea, cuando la tierra, Dios le dice a ellos en el versículo 55 y 56, si alguien lo puede leer ahí brevemente para no leerlo yo lo tengo aquí, pero si usted lo puede leer, por favor, el 55.
55. Sí, Conforme a la suerte será partida su heredad entre el entre el grande y el pequeño. exacto, ¿ves? Entonces, esto fue una ordenanza de parte del Eterno que le dijo a ellos. Ahora, esto tenía un significado y una connotación, porque muchas veces, como nosotros lo entendemos de manera occidental, ignoramos que para el Oriente tiene otro significado. Entonces usted dirá, oh, pero si Dios le dijo a ellos que anden, que usen la suerte, entonces yo la puedo usar aquí, yo puedo ir al horóscopo, puedo jugar la carta, puedo ir a los juegos de azar, puedo hacer esto. No, esto tenía un significado, ¿ok? Entonces, esto significaba, era la providencia de Dios. Ok, Divina providencia. Ok. divina providencia. Bien, en la repartición de la tierra, por suerte, también implicaba la imparcialidad. La suerte aseguraba una distribución justa y equitativa de la tierra, sin favoritismo ni parcialidades. O sea, cuando se hacía la repartición por suerte, ellos entendían que fue el mismo Dios que le dio a ellos eso, y como era la voluntad de Dios, no había problema con nadie. Es decir, nadie se iba en pleito ni en celo porque fulano tenía tal, sino que esto era, había un contexto y ellos lo podían entender en su contexto cultural. También evitar conflicto. La suerte evitaba disputas y conflicto entre las tribus y familias sobre las asignaciones de la tierra. También eso es que es lo que le estaba diciendo. Hay algunos versículos que están ahí, que juez, por ejemplo, en Josué 13, 1 al 7, no lo vamos a leer porque, ¿verdad? Por asunto de tiempo, pero ahí está también los ejemplos. Respetar la promesa. La suerte era un medio para cumplir la promesa de Dios a los patriarcas y a las tribus de Israel. Génesis 12:7, ahí nosotros podemos ver cuando Jehová le da la promesa a Abraham diciéndole cuáles eran las tierras que él le iba a entregar a su descendencia. También lo vimos en Génesis capítulo 15, del 18 al 21. Ese me gustaría que alguien lo pueda leer, por favor. Génesis 12, del 15, Génesis 15, del 18 al 21. Si no lo tiene, Amén, lo voy a leer, puedo leer. hermano. Ok, Génesis 15, del 18 al 21 me dijo. sí. Sí. Amén, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los Ajá. amorreos, los cananeos, los Gergeseos. gargeseos y los jebuseos. Amén. Excelente. Nosotros vemos lo mismo. Ahí Dios le prometió a Abraham que a la descendencia de él, toda esta tierra que ahora está pisando Israel, fue una promesa de Dios. Entonces, la repartición por suerte también era un simbolismo espiritual. La suerte simbolizaba la dependencia de Israel a la guía y la provisión divina en la conquista y la ocupación de la tierra prometida. El proceso de repartición por suerte se realizaba de la siguiente manera. Número 1, Josué, eso usted no lo vamos a ver ahora porque obviamente no hemos llegado ahí, pero traje el dato por si acaso usted lo quería saber. Josué y los líderes de Israel prepararon la tierra dividiéndola en porciones según la cantidad de personas en cada tribu. Se hacía un sorteo, se realizó un sorteo
para asignar porciones de tierra a cada tribu y familia. Eso está en Número 25 del 55 al 56. Y en Josué 13 también lo podemos ver. La repartición de la tierra por suerte demostró la soberanía y la provisión de Dios en la historia de Israel. Se asignaron las porciones de la tierra según el resultado del sorteo. El censo de los levitas se realizó aparte de Israel. Es muy importante reconocer que Dios hizo un censo aparte. Wow, realmente los datos son muy interesantes. Así que espero que esto sea de bendición para todos. El censo de los levitas se realizó aparte de Israel. O sea, así como Dios hizo censo a Israel, a los israelitas le hizo un censo aparte. Número 1, ¿cuál fue esta razón? Función especial. Los levitas tenían una función especial dentro de sacerdotes, especial como sacerdotes, perdón, servidores del tabernáculo y guardianes de la ley. En Número 1:47 nosotros llegamos a estudiar todo eso, que vimos cuáles eran los servicios. Cuando ellos terminaban, ¿verdad? Que ellos pasaban los 50 años, después de los 50 años iban a ser guardianes y eran lo que le enseñaban a las nuevas generaciones. 2, separación de Dios. Dice separación. Dios lo había separado de las otras tribus para servirle. Responsabilidades únicas tenían responsabilidades en el culto y en el servicio religioso. Tampoco ellos heredarían la tierra. Los levitas no heredarían la tierra como las otras tribus, ya que su herencia era Dios mismo. Vimos qué maravilloso fue Dios, cómo a este pueblo no le dio herencia en la tierra, mas sin embargo, Dios le dijo, yo soy su herencia. Gloria a Dios. El censo para el servicio, el censo de los levitas, se realizó para determinar el número de los hombres disponibles para el servicio en el tabernáculo, porque recuerden que el servicio del tabernáculo tenía una edad. Ellos solamente podían servir por 25 años. De 25 a los 50 años era la edad de servicio. Luego de ahí se tenían que convertir en guardianes. Los guardianes eran los que le daban la capacitación a los nuevos, pero también tenían otras responsabilidades dentro de, como por ejemplo, limpiar los utensilios. Ellos también eran responsables de ayudar cuando estaban haciendo todos los rituales. Y había más que nosotros lo mencionamos en la clase cuando estuvimos estudiando en Números capítulo 3, por ahí más o menos. El censo para el servicio, dice, el censo de los levitas se dividió en 3 grupos. ¿Cuáles fueron ellos? Los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Estos eran los 3 descendientes de Aarón. Y cada uno tenía 7,500 hombres, el otro tenía 8,600 y Merari tenía 6,200. ¿Qué le permitió lograr a Moisés y Aarón hacer este censo? Bien, 4 puntos importantes. Número 1, la organización en el servicio del tabernáculo. Por eso siempre dijimos desde el principio que Dios es un Dios de orden. Al hacer el censo, a Moisés y Aarón le permitieron organizar todo el servicio en el tabernáculo. También le permitió asignar tareas específicas a cada grupo, determinar el número de los levitas disponibles para el servicio, porque siempre con el censo ellos podían saber qué edad tenía cada uno de ellos, hasta qué tiempo le quedaba de servicio. Y el último dice, la separación del censo de los levitas resaltó su papel único en la comunidad de Israel y su dedicación exclusiva al servicio de Dios. Aquí ya está la última parte. Este texto que está ahí
lo traje porque hay una pregunta que se va a responder con ese texto. Y dice de la siguiente manera. ¿Quién me lo lee? Es Hebreo 11 del 8 al 16. Amén. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No Está se escucha, muteado. Jorge, no te está escuchando. Gloria a Dios. Gracias. Bien, arranco inmediatamente con las preguntas. Ya terminamos, así que son preguntitas lo que le traje ahora ahí. Y después de eso, si tiene algo que decir, lo puede decir y qué le pareció este capítulo. Bien, ¿por qué se realizó el segundo censo de los israelitas en el desierto? Para saber cuántos hombres estaban aptos Ujú. para la guerra. Para ser militares, amén. Ok. ¿Alguien más? Bien. Sí, hicieron. Ajá. Bueno, bien, como las hermanas respondieron, se hizo con el objetivo de que para la guerra, pero bueno, usted dio varios datos importantes acerca de la edad de 20 años hacia arriba, sobre Ujú. lo que representaba y por qué razón tenía que ser de 20 años hacia arriba. Y una de ellas era porque era la edad ya civil, en la cual ellos ya tenían eh, derecho a ejercer como eh, ciudadanos, ¿no? Sí. Tenían ya, era la edad, también era la edad militar, era la edad civil, era la edad en que ya se asumía, en que ya eran, De provecho. lo catalogaban como hombres ya, como personas responsables de sus actos, que podían ya dar feo, dar Recibir herencia, toma recibir decisión, herencia, toma Exacto. Eran yo también Exacto. pienso que eran Amén. adultos mayores, adultos ya ciudadanos para herencia, recibir herencia. Dice Yome que para lo que nosotros ahora 18 es adulto, para ellos eran 20, a los 20. Ok, ok, bien. Ustedes saben, sí, todo lo que ustedes dijeron, según lo que nosotros estábamos leyendo, es así, todo esos detalles, ¿verdad? Ahí hay también otro detalle, disculpe, pero no sé si, Ujú. fíjate, y es porque también Dios se quería dar cuenta de cuánto personal había, porque se acuerdan de que él había prometido de que lo que habían murmurado acerca de Moisés cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida,
¿se acuerdan? Ajá. Entonces Dios prometió que ellos no iban a entrar, ¿me Ok. entiende? No Sí. iban a recibir parte de eso. Entonces también se hace ese censo porque Dios quería darle a entender que ya todos ellos habían muerto, ¿no? Fallecido y que ya era otra población que existía, Amén. creería yo, ¿no? Amén. Muy bien. Gracias por el La aporte. generación. Dice aquí, ¿quién me puede leer el número 26.2? Dice aquí, para preparar a los israelitas para la entrada en la tierra prometida. Y según lo que nos dijo algunos más, mencionaron también para la guerra. Leamos 26.2, por favor. ¿Qué dice? Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Exactamente. O sea, de Amén. 20 años para arriba eran los que Exacto. tenían. Si vemos ahí que el Señor tenía plan de prepararlo a ellos para la guerra, todo lo que podían salir para la guerra. Bien, excelente. Y todos los puntos que ustedes mencionaron, que ya lo habíamos tocado en la parte anterior. Habían varias razones. El versículo establece un punto, pero todos los datos que ustedes pudieron suministrar, que fuera de lo mismo que estuvimos hablando, también van ahí. Dice, ¿cuántos varones de 20 años en adelante contaron en el segundo censo? Ay, 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 ay. En el segundo censo. 601.730. Oh, a duro ese caballero. Dios mío. Así mismo, número 2651 dice que todos los contados fueron 601.730. Bien. ¿Por qué sucedió con los hijos de Coré? No. ¿Qué sucedió con los hijos de Coré? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de eso? Los, Sí, ellos no, Ellos se arrepintieron por la rebelión que hizo su padre Corés. ¿Se acuerda cuando él se hizo la rebelión que la tierra se lo tragó? Entonces, pues ellos se arrepintieron y ellos no hicieron lo mismo, ¿no? Creería yo. ok, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Se murieron? ¿Vivieron? ¿Qué pasó con ellos? Ellos ellos vivieron. vivieron porque ellos no, Amén. no anduvieron en la misma rebelión que el padre. Amén. Números capítulo 26:11 dice, mas los hijos de Coré no murieron. Excelente. ¿Cuál fue la razón por la que los hijos de Coré no murieron? Que no siguieron el ejemplo del papá. Muy bien. ¿Alguien más? Ellos fueron escogidos como sacerdotes. ¿Pero por qué fue que no murieron? Porque no participaron de la rebelión de su padre. Amén. Amén. Me parece que perdón si me equivoco, me No, parece que ellos fueron los que, ¿cómo se dice? Eh, perdón, hermano, no sé cómo pronunciar eso. ajá. Se le fue la palabra. Sí, se me fue, pero ellos hicieron algo. Inclusive ellos hicieron algo. Ah, Ok. bueno, Vamos a ver. Dice aquí que los hijos de Coré no no murieron. murieron porque Se se arrepintieron y se separaron de la rebelión de su padre. Según Números 26:11, nos indica a nosotros que ellos no murieron. Eso nos dio a entender en el momento que estuvimos explicando que Dios es un Dios misericordioso y que no paga al justo por pecador. ¿Cómo se distribuía
¿Cómo se distribuye? Esta palabra a mí siempre me enredo. Distribuiría. 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 Ok, distribuiría. Ok. ¿Cómo se distribuiría Distribuiría. ¿Cómo se Distribuiría. distribuiría la tierra prometida entre las tribus de Israel? ¿Cómo? Por suerte. Se Va a distribuiría, ser se por suerte. distribuiría Por por suerte. suerte. Usted dijo que por suerte. Bien. Claro. Por divina providencia. Amén. Providencia es Según el libro de Números, capítulo 26, versículo 55, ¿verdad? Ahí explica, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán, conforme a la suerte será repartida su heredad Ya. entre el grande y el pequeño. Siervo, y la heredad, la cantidad de la tierra iba a ser conforme a la cantidad de miembros Exacto. que tenía la tribu. Muy importante ese dato, No. mi amado. Muy importante. La cantidad de la tierra era justa. Usted no le iban a dar una tierra grande donde usted tiene solamente 2 gente, ¿verdad? Ajá. Y eso, pues por eso la pusieron por suerte, porque igual era conforme Jehová iba a darle a cada uno lo que se merecía. Por eso demostraba providencia de Dios, porque Ujú. si caía la suerte, vamos a suponer, en alguien, una tierra grande para 50,000 personas y tú solamente tienes 25, entonces eso indica que no es Dios, o que ¿entiende? Mas, sin Amén. embargo, se utilizaba la suerte y a cada quien le caía lo que le correspondía. Mi hermano en Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Amén, exactamente. Gracias por ese versículo, mi amada. Por eso, para ello era de esa manera. Ok, por eso ustedes recordaron que incluso cuando Jesús murió, dice la Escritura que ellos estaban tirando suerte para repartirse la ropa de Jesús. ¿Se recuerdan? Ujú. Ok, porque esto era una costumbre judía, aunque eso eran los romanos que lo estaban haciendo ahí en su momento, pero estaban en Judea. Bien, ok. ¿Qué función tenía la suerte en la distribución de la tierra? Esa está muy fácil. La providencia de Dios. Amén. ¿Cómo la pregunta, dijo hermano? ¿Qué función tenía la suerte en la distribución de la tierra? Dios mío, pero yo nada más siento 2 personas aquí hablando, 3 personas. ¿Se fueron los demás? Les daba certeza Amén. a los israelitas de que no había favoritismo. Bien. Amén. Excelente. Ya terminamos, mis amados. No se preocupen. Para asegurar una distribución justa y equitativa. Número 26, 55 y 56. Ok, ya nada más nos faltan 3. ¿Por qué los levitas no fueron incluidos en el censo general de Israel? Porque la herencia de ellos era Se censaban igual. aparte. Ellos lo censaban aparte a los levitas. Sí, pero, ok, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué? Una cosa era que sí Porque lo no hacían. porque ellos no porque tenían no fueron heredad. contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les habían de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Amén. Porque la heredad era No de Jehová tenían para una ellos. función específica, pues. Ellos no tenían una función especial. Ellos tenían una función especial como sacerdotes y servidores del tabernáculo. Por ende, el Dios de ellos le Siervo, hizo, dígame, digo, el censo se hizo con el objetivo para sacar varones para la guerra. no, el de los Y levitas. La pregunta es de los levitas. El censo de los levitas.
A los levitas no les, no le Entiendo por qué no lo cesaron a ellos. a los ¿Eh? levitas Dios no les proveyó Porque, tierra porque Dios iba a ser su proveedor. Ajá, que Dios mi era su... hermano, yo digo que es que porque los hombres de su tribu no debían ir a la guerra. Ok, antes de continuar, ¿qué decía el hermano Lázaro que dijo algo y no lo escuché? Bueno, ya la respuesta la dio ahí la hermana Diana, era eso lo que quería decir, que ¿Qué? ellos no fueron incluidos en el censo que se hizo del pueblo, porque el censo que se hizo del pueblo era con el objetivo de ir a la guerra y Amén. la función de ellos era para otra cosa. Para Por servir en el eso tabernáculo, no sí. fueron incluidos en el censo del pueblo. El censo de ellos era aparte porque ellos sabemos que los hijos de Leví, los coatitas, los gersonitas y los meriritas eran los encargados de apoyar a los sacerdotes en el cuidado del tabernáculo. Tabernáculo. Amén. Yo digo que la otra razón era porque no iban a recibir heredad de la tierra como las otras tribus. No, porque ellos fueron censados como quiera. Fue que lo hicieron un censo aparte. Aparte, sí. La respuesta es la que usted dio, ligada con la del hermano Lázaro, que así mismo es. Dice, porque tenían una función especial como sacerdotes y servidores del tabernáculo. Ellos no lo podían mezclar en el censo que se le hizo al pueblo, porque al pueblo lo estaban censando. Dios quería sacar a aquellos hombres que iban a ir para la guerra. Los levitas no iban a ir para la guerra. Los levitas no lo podían censar con el pueblo porque el servicio de ellos era específicamente en el tabernáculo. Por eso le hicieron un censo aparte para Moisés y Aarón conocer cuáles eran los hombres que estaban disponibles para el servicio dentro del tabernáculo. Hermano, la respuesta está en número 18:20, ¿correcto? El número 147, ahí te habla de eso y también creo que el versículo que usted Sí. leyó también, pero no lo leí. No, No número lo- 18:20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ok, Amén. no, está bien, está bien, está bien. Amén, está bien. Dice, ya la penúltima. Bueno, faltan dos después de esta. ¿Cuántas personas habían en la tribu de Judá según el número del segundo censo? 76.500. Ah, pues No, ya, está 76.500, activo, correcto. está activo, Amén, activo. amén. Castigo que nos deja afuera. Ok, qué sucedió con la generación que salió de Egipto? Bueno, Murieron en el desierto. Amén. ¿Quién más dice lo mismo? O algo amén, amén, diferente. Murito, amén. murito. Murieron los que eran mayores de 20 años. Ah, bien. Excelente, excelente. Murieron en el desierto debido a su desobediencia, número 26, 64 y 65. Y la última, que está relacionada a un texto que ustedes leyeron. Ay, Pregunto, yo no lo anoté, hermano. ¿qué, Yo no lo, este lo dio muy rápido, yo no lo anoté. Pero ahí está la ¿qué representa la tierra prometida en la Biblia? Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ajá. ¿Qué representa? Sí, la tierra prometida de Canaán. ¿Qué representa en la Biblia? Liberación. ¿Quién más? Participen todos. El hermano Lázaro leyó ese La capítulo de la promesa de Biblia. vida. La promesa, herencia, no sé. Bendición. El corazón. Un lugar de paz, de reposo. Ok. La vida eterna y la relación con Dios. ¿Se recuerdan cuando el hermano estaba leyendo
Hebreos, capítulo 11, que yo le dije, pongan atención a ese capítulo. ¿Se recuerdan? Sí, pero ¿cuál era, hermano? Hebreos 11. Hebreos. Podemos leerlo otra vez porque eso Ok. como que trajo confusión en mí ahora. Ajá, ok. Léalo. Vamos, búsquelo ahí. Hermano Hebreo Lázaro. 11, parece, Hebreo 11, 8 al 16. Déjame buscarlo Ujú. rapidito. Oh, dice Ok, dice, Hebreo. por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Por la habitó como fe habitó como extranjero extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Isaac Jacob, y Jacob, coheredero de la coherederos de la promesa, promesa. Ajá. porque esperaba, oiga lo que esperaba, porque esperaba la Esperando la ciudad ciudad que tiene que tiene fundamentos, fundamentos, cuyo arquitecto y y constructor es constructor. Dios. Ahora yo le Excelente. pregunto, Ujú. ¿ya Ya, se entendió? tuvo claro. Ah, ok, perfecto. Y lo demás, si lo sigue leyendo, se va a ir dando cuenta. La tierra prometida realmente simboliza la vida eterna, esa relación con el Dios de los hebreos. Abraham desde allá no estaba pensando realmente en esa tierra, la tierra de aquí, no, él estaba pensando allá en el cielo, en la que el constructor es Dios, eso es vida eterna. Amén. Por la Amén. fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolver, pero anhelaban una mejor, aleluya. Esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se fija? Estas personas salieron con el propósito de llegar a ese lugar. Amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Si alguien tiene algo que opinar, algo que decir, lo puede decir. Si no tiene nada que decir, también entiendo. Gloria a Dios. Así que